primer lugar, muchas gracias por asistir a esta charla y muchísimas gracias a la organización de Micosfera. Muchas gracias por invitarnos, Jerónimo. Es un placer para la Federación Extremeña de Caza poder estar aquí y contaros uno de los proyectos de investigación en los que más interés estamos poniendo entre los muchos que se están realizando en estos momentos, ¿vale? Y que creemos que tiene una proyección de futuro bastante importante en el mundo de la caza y de la conservación de las especies cinegéticas, que al final es lo que nos interesa a todos. Las personas que estamos ahora mismo vinculadas con el mundo de la caza, en ningún momento estamos intentando ir al campo a coger los animales de caza como el que ha ido a coger setas, por ejemplo, esta mañana y tal. Nosotros procuramos que la caza sea un aprovechamiento sostenible, que se haga siempre bajo un criterio de sostenibilidad puro y duro y que aunque nos tengamos que volver muchos días a casa sin pegar un tiro, lo fundamental siempre es que las especies cinegéticas, y tanto las cinegéticas como las no cinegéticas que las acompañan, tengan una sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, mi nombre es Ángel Hurtado, soy ingeniero de montes y soy el delegado de la provincia de Badajoz de la Federación Extremeña de Caza. Hoy os voy a hablar sobre la aplicación CensData, ¿vale? Y dos proyectos, como he comentado, pues, que son de bastante importancia para la Federación y tanto para la Federación Extremeña de Caza como para la Fundación Artemisán y para Mutuasport, que también los está financiando, que son el proyecto Zorzales y el proyecto PIRTE, ¿vale? El Observatorio Cinegético, que es la aplicación, se maneja a través de la aplicación CensData, que más adelante, si alguien está luego interesado, os puedo mandar el enlace y tal, pero vamos, vais a ir viendo que viene un número de teléfono y tal, que a través del cual os podéis poner en contacto. Tiene como principal novedad que se trata de un proyecto de ciencia ciudadana para la monitorización de especies cinegéticas, ¿vale? Esto es totalmente novedoso en España. Sí que otras organizaciones lo están realizando desde hace ya muchos años con especies no cinegéticas o con un fin no cinegético, mejor dicho, pero para el tema de la caza es la primera vez que se hace. Esto viene, o se inicia, digamos, se ve la necesidad de iniciar este proyecto porque especies como la perdiz roja o la codorniz pasan a formar parte de la lista de especies casi amenazadas de la lista roja de la europea, ¿vale? Podéis ver que en el año 2015 tanto la perdiz como la codorniz estaban en un color verde, o sea, en una situación normal, y en 2021 ya se las considera casi amenazadas. Eso, digamos que es un toque de atención hacia la gestión que estamos haciendo los cazadores, pero no ya porque estemos matando mucho o poco, sino porque no estamos haciendo un censo de las especies que estamos cazando. Desde Europa nos mandan la primera avancarga, digamos, que es decirnos, si no sabéis gestionar, no podréis cazar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, estos son datos de la asociación SEO, BigLife, que a través de su proyecto SACRE tienen unas 2.000 personas censando, no llegan, 1.800 personas el año pasado tenían censando en España. Todos esos puntitos que veis son de puntos de muestreo que tienen ellos, ¿vale? Y en el año 2015 nombran como ave del año a la tórtola, en el año 2020 a la codorniz, y por medio, pues como todos sabréis, pues hemos sufrido que este año nos han metido una moratoria en la tórtola y hemos quedado sin cazarla, ¿vale? Todo viene un poco derivado de los censos que realizan estas asociaciones, ¿vale? Entonces, como os digo, surge la necesidad de hacer estos censos por parte de los cazadores, ¿vale? Se realizan, como podéis ver, con una simple aplicación del móvil. Es un sistema muy sencillo. Se trata de facilitar en todo momento a los cazadores que participan en este tipo de actividad, facilitarles el manejo y la puesta a punto de estos censos, ¿vale? Y tenemos varios tipos de censos. Tenemos censos en primavera de especies residentes y de especies que pueden ser diurnas y nocturnas. En el caso de la perdiz o la liebre, por ejemplo, que se hace como nocturna. Tenemos en verano las migratorias estivales, que principalmente son la tórtola y la codorniz, ¿vale? En otoño nos centramos en las especies de caza mayor. Y en invierno las migratorias invernales, teniendo como especie principal el zorzal, ¿vale?
Esta aplicación CenseData que os he comentado es muy sencilla de utilizar. Cuando entras en ella, lo primero que ves es un cuadro en el cual pues, te dice el tipo de censo, como hemos estado comentando: aves residentes, conejos, liebres, depredadores, aves migratorias o caza mayor. Eliges el tipo de censo que quieres realizar y después te aparece, por ejemplo, en este caso, si hubiéramos cogido el de caza mayor, se ve la fecha, ¿no? Sí. Pues nos va a aparecer el tiempo que llevamos haciendo el censo, la distancia recorrida, un número de especies que vamos pasando con el dedo hacia el lado. Ahí tenemos todas las especies de caza mayor, la distancia a la que hemos divisado, vemos cualquier especie de caza mayor, pulsamos sobre la distancia a la que la hemos visto y le damos al símbolo más, ¿vale? Cuando seguimos andando, irá subiendo el tiempo, irá subiendo la distancia. Que vemos, en vez de un gamo que está ahí marcado, vemos un jabalí, pues desplazamos hacia un lateral, buscamos al jabalí y le daríamos al símbolo más. O sea, vemos la distancia otra vez menos de 25 metros, entre 35 y 100 tal, y le damos al símbolo más. Como veis, es muy sencillo. Una vez que hemos terminado el censo, daríamos a finalizar el censo y nos aparecería un resumen. Esto es un resumen de un censo de aves migratorias, ¿no? Pues te pone la fecha, el tiempo durante que hemos estado haciendo el recorrido, la distancia recorrida, ¿vale? Y las especies que se han divisado, ¿vale? Como podéis ver, pues ese sería un resumen de un censo de migratorias de verano, en el cual se han divisado 10 codornices y 10 tórtolas, ¿vale? También nos permite esta aplicación meter otra serie de datos, como pueden ser el número de piezas abatidas en todos los años. También incluir, que es muy importante, la observación de animales enfermos, ¿vale? Y llevar un registro de esos animales enfermos. Eso es muy importante para saber la salud de especies como el conejo, como la liebre, incluso especies de caza mayor que están sufriendo algunas enfermedades, que por suerte a nosotros no nos tocan muchas, pero hay sarna y hay otra serie de animales que te pueden encontrar por ahí. Pues llevar un registro siempre es muy, muy positivo, ¿vale? Y también se pueden incluir otras observaciones que cada uno crea oportunas. Lo fundamental con este tipo de aplicaciones no es saber un censo como tal. Lo que nosotros vamos a examinar son tendencias. Nosotros vamos a hacer este año un recorrido, vamos a contar pues, 10 tórtolas, el año que viene vamos a hacer otro, vamos a contar 5, al año que viene vamos a ver 40, siempre intentando hacer los mismos recorridos por los mismos sitios, siempre más o menos en unas condiciones de tiempo y de horas más o menos similares, y de esa forma vemos las tendencias poblacionales, ¿vale? Eso es muy importante, como os digo, porque eso es prácticamente lo que están haciendo la asociación que os he comentado, SEO BirdLife, y con esos datos son con los que después se llevan a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y tal, y son los que al final te marcan si una especie, su tendencia es positiva, negativa, y si es recomendable proponer alguna figura de conservación, ¿vale? Es muy importante también y muy práctico. Pues claro, si todo esto fuera simplemente una aplicación para el móvil, pues sería algo que se quedaría ahí. Sabéis que al final las cosas del móvil las tenemos para un rato y no nos valen casi para nada. Esto se ha ido. Ahí va. Lo bueno de esta aplicación es que tiene también un enlace con una página web del Observatorio Cinegético, en el cual podremos ver sobre plano el recorrido que hemos hecho, y con unos puntitos, con la forma de la especie que hemos visto, nos va a situar cada uno de los avistamientos que hemos hecho. De esta forma, año tras año, nosotros podremos seguir la evolución de nuestro coto y siempre ver sobre plano, sobre ortofoto, el recorrido que hemos hecho, pues es bastante útil, incluso a la hora de gestionar, ¿vale? Nosotros después, cuando propongamos de hacer los cupos de caza en nuestro coto y tal, si tenemos una representación de las zonas donde hemos visto más animales, las zonas donde hemos visto menos, pues casi que podremos decir, oye, pues bueno, si en esta zona hemos visto más conejos, pues vamos a cargar un poco más la caza aquí y vamos a dejar esta otra como reserva, ¿no? Como os digo, la aplicación de la página web es muy interesante y las personas que la están utilizando están muy satisfechas con ella. Para darse alta en el sistema es muy sencillo. Nosotros siempre decimos que por cada coto debe haber un solo usuario, ¿vale? Ese usuario evidentemente puede ser compartido. Podemos hacer, el usuario va a ser un correo electrónico. Entonces podemos poner un correo electrónico que sea, por ejemplo, para la sociedad de cazadores, ¿sabes? O para un coto que tenga varias personas que estén al adscrito.
¿vale? Solicitamos el alta mediante un simple mensaje de texto y se nos envía una clave y una contraseña. Como os digo, esa clave y contraseña puede ser utilizada en distintos teléfonos móviles. Por ejemplo, si yo pertenezco aquí a la Sociedad de Castilla-Blanco, pues no voy a cargar yo con todos los censos de todas las especies, ¿no? Normalmente en todos los cotos pues está repartido el trabajo o simplemente a uno le gusta más la mayor, otro la menor, unos son más corceros, otros son más zorzaleros, otros son más de aves migratorias, de tórtola codorniz. Entonces, entre todos compartirían la clave, pero cada uno se puede dedicar a hacer un tipo de censo, ¿vale? Y como os digo, esto con un simple mensaje de WhatsApp al teléfono que veis ahí, solicitáis el alta y se os da de alta sin problema ninguno, ¿vale? Lo bueno que tiene además es que cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, cualquier dificultad, porque el programa no funciona, cualquier cosa, la persona que lleva esto, que se llama José Luis, una persona súper atenta y en cualquier momento resuelve las dudas, ¿vale? Bueno, esta es la situación actual de la aplicación CensData en España. Llama bastante la atención que Extremadura prácticamente todas las cuadrículas las estamos censando. Eso ha sido un esfuerzo grande y bastante importante que ha estado realizando la Federación Extremeña de Caza durante los 2 últimos años, ¿vale? Hemos tenido chavales de práctica, los propios trabajadores de la Federación, las personas que colaboramos con la Federación, y hemos intentado censar prácticamente todos los terrenos útiles para la caza de la comunidad autónoma, ¿vale? Nos hemos dejado alguna zona, pero como podéis ver se ha hecho un esfuerzo bastante importante. Otras comunidades como Madrid, como Murcia, están ahí también haciendo un esfuerzo bastante importante a la hora de ponerse al día. Y bueno, en general, pues os comentaba que SEO BirdLife tiene 1.800 censadores, nosotros tenemos 1.460 a nivel nacional, 1.400 altas, que son 280 censadores, ¿vale? Más o menos va poquito a poco, pero ellos llevan desde el año 96, si no me equivoco, los cogeremos antes o después, ¿vale? Y se han censado 569 cuadrículas, ¿vale? Que para llevar esto desde el año 2020, pues la verdad es que está bastante bien. En Extremadura tenemos 63 censadores, se han hecho 588 censos que se corresponden con 208 cuadrículas. Como os comento, esto puede llevar un poco a engaño, porque parece que todos los cazadores extremeños están colaborando y tal. Aquí hay un esfuerzo muy grande, como os digo, de la Federación Extremeña de Caza que ha apostado por esto. Luego muchas veces no sabemos dónde va ese dinero de nuestra cuota anual y tal. Y bueno, esto como veréis luego más adelante en los 2 proyectos que os voy a explicar, tanto en Zorzales como en Pirte, el poner en pie estos proyectos es muy importante para el mundo de la caza, ¿vale? Bueno, la cronología de este proyecto, pues bueno, en el año 2019 la Federación Española de Caza, junto con la empresa Bineo Consulting, se ponen en marcha el observatorio cinegético y empiezan a darle publicidad y tal, ¿vale? Y en ese primer año, que de inicio prácticamente, hay 10 personas que se apuntan, es decir, que vamos, es un año testimonial de puesta en marcha. Y ya es en 2020 cuando esto empieza a funcionar, y a pesar del coronavirus y de toda la que tuvimos, ya nos juntamos 700 censadores, ¿vale? Se realizan censos por toda España, se realizan seminarios tanto por vía web como presenciales en los primeros meses del año antes de que todo esto estalle, ¿no? Y se empiezan a hacer censos tanto de invernales como en otoño y tal, obteniendo en redes sociales y tal 43.000 visualizaciones, que son una barbaridad para como os digo, los tiempos en los que estábamos. En este año 2021 bueno, esto ya está un poco más en marcha. Ahora veréis os pasaré los números de censos y tal, y ya estamos en 1.460 personas que están ahí dadas de alta, ¿vale? Como resumen de los datos del año 2021, en los censos de aves residentes se han recorrido 2.305 kilómetros, ¿vale? Hacer una idea de eso censando, cuando un censo normal son 4 o 5 kilómetros, hacer una idea de la cantidad de kilómetros que se han recorrido, ¿no? 148 cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros, entre 86 colaboradores. Y bueno, pues como números generales así, pues se han cortado casi 2.400 perdices, 1.500 palomas y 1.100 y pico urracas, ¿vale?
En cuanto a conejo, liebre y depredadores, se han recorrido 1.075 kilómetros, 66 cuadrículas, 52 colaboradores. Y bueno, los números son, pues la liebre es muy escasita, sabéis todos que está fatal, ¿vale? En los 115 censos que se han realizado, y son unos 1.500 conejos y 82 zorros, ¿vale? Estos sean censos de nocturnos, ¿vale? Y en cuanto a las aves migratorias, esta es la reina de nuestro proyecto, ¿vale? Sobre la tórtola. Y como veis aquí ya hay un incremento bastante sustancial en los kilómetros recorridos. Estamos hablando de 3.951 kilómetros. En un año eso es una auténtica barbaridad. Entre 128 censadores y 524 censos, ¿vale? Y se han censado 321 cuadrículas. Son unos datos muy muy buenos. En total se han contado 3.000 tórtolas y 1.000 y pico de codornices, ¿vale? Como os digo, este tipo de aplicaciones o este proyecto es la primera vez que se hace una red de censo de las especies cinegéticas realizados por cazadores, ¿vale? Este proyecto es muy importante y os animo a todos, ya seáis cazadores o no, a que participéis en él, porque de verdad que no ya de ir un día y contar los animales, sino que todos los años, ¿sabes?, que cojamos 4 o 5 zonas para las especies que creamos oportunas o que gestionemos en nuestro coto, y que con una cierta continuidad vayamos haciendo esa actividad de censo, ¿vale?, o de recorridos, para luego ver esa evolución de las poblaciones. Es fundamental para que en el futuro la administración nos tenga en cuenta y podamos conseguir que nuestra actividad como la caza la podamos seguir desarrollando tal y cual la conocemos hoy, ¿vale? Bueno, os voy a hablar ahora ya a continuación primero del proyecto Zorzales y después del proyecto Pirte, ¿vale? El proyecto Zorzales, pues al igual que Cendata, son proyectos que se basan fundamentalmente en actividades de ciencia ciudadana. Esto no está desarrollado por científicos de primer nivel, ni por estudiosos de laboratorio, ni nada. Esto está hecho por los cazadores y para los cazadores, ¿vale? Con esto lo que tratamos es de conocer la evolución de las poblaciones de zorzal, ¿vale? Como todos sabéis, el zorzal es de las pocas migratorias que nos quedan que mantienen unas densidades muy buenas a día de hoy. La tórtola está bajo mínimo, la codorniz está en un estado muy sensible, pero el zorzal, sin embargo, siendo migratorio también, tiene una población muy abundante. Entonces, antes de que tengamos problemas con él de densidades, pues es importante que nos adelantemos a cualquier situación y empecemos a conocer cuál es su población, que establezcamos censos, que establezcamos épocas de caza y que veamos de alguna forma cómo gestionarlo para poder, hay que decirlo así, para poder cazar más tienes que saber qué es lo que tienes entre manos, porque si no, un año puede ser que caces mucho y al año siguiente te hayas cargado la población y no vuelvas a tener zorzales en condiciones en muchos años, ¿vale? Este proyecto está financiado por Mutuasport. Mutuasport, por si alguien no la conoce, es la compañía aseguradora que está constituida por cazadores y solo asegura cazadores, ¿vale? Entonces Mutuasport su beneficio lo invierte en actividades que repercutan en la caza. No es como otras aseguradoras, pues que tendrá luego sus juntas de accionistas, que tendrá que dar resultados y tener sus beneficios y tal. Mutuasport, todo lo que genera se queda en la caza, ¿vale? También, por supuesto, pues colabora la Fundación Artemisa, la Universidad de Córdoba, la Asociación de Zorzaleros de España y la Real Federación Española de Caza, ¿vale? ¿Cómo colaborar en el proyecto Zorzales? Pues tenemos 3 niveles de colaboración. En primer lugar, los censos a pie, con la aplicación que hemos comentado, ¿sabes? La aplicación Cendata, ahora explicaré cómo son, y tendremos censos tempranos y censos tardíos, ¿vale? Es una forma de ver densidades, que, como os digo, más que densidades, iremos viendo la evolución de las poblaciones de un año para otro. Luego están los cotos zorzaleros, que implican una mayor relación ¿sabes? Y una implicación, valga la redundancia, de esos gestores de los cotos con este proyecto, ¿vale? Y que se realizará, ahora también entraré un poquito más en detalle, pero básicamente pues se hacen conteos de puestos fijos, se ven los resultados de las jornadas de caza y tal, ¿vale? Y por último, muy muy importante,
la recopilación de los datos de las anillas, ¿vale? Bueno, vamos parte por parte. Los censos a pie. Pues para ello utilizaremos la aplicación Cendata que os he estado explicando, ¿vale? Y tendremos dos épocas fundamentales para realizar estos censos. Todos sabemos que hay zonas donde a primera hora no hay un zorzal, que luego entran todos al final, o viceversa, zonas que a primera hora tienen un montón y luego cuando ya se adentra más el invierno ya no ves un pájaro. Pues evidentemente tendremos que adaptarlo a nuestro coto, pero si son zonas con densidades más o menos constantes, lo ideal es que hagamos unos censos al principio de temporada, serían los censos tempranos, entre el 15 de noviembre y 31 de diciembre, y unos censos invernantes tardíos entre el 1 de enero y el 15 de febrero, ¿vale? Y como os digo, fundamental, más que hacerlo un año y recorrerme el coto y hacer un montón de censos, es mejor recorrer poquito y hacerlo todos los años que un año hacer mucho y ya no volverlo a hacer en la vida, ¿vale? Este año, pues, como os digo, coronavirus, el proyecto está todavía en pañales, ¿sabes? Y tal, en Extremadura solo contamos con 8 censadores que han hecho 29 censos y han recorrido 24 cuadrículas. Es que está bastante bien, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos hablando de 8 personas nada más. Pero una vez más ha sido con el apoyo de personal de la Federación que se ha implicado, y también la Asociación de Zorzaleros de España, la verdad, que está poniendo mucho interés en esto, porque son los primeros que han visto que si quieren mantener su afición, no, de nada les vale ir al campo, matar 200 pájaros un día, hacer polvo una zona y no volver a matar pájaros. O sea, aquí tenemos personas que gestionan cotos de zorzales y saben que más vale tener una extracción constante y a unos números normales que hacer una barbaridad un año, decir, como tengo un buen paso, lo arraso, y porque eso al final, al cabo de los años, lo acabas notando, ¿vale? Esto es un ejemplo de este proyecto. Ya está más avanzado en Madrid, y de lo que se trata es de ver qué densidad o qué número de animales puedo contar en función del tipo de hábitat. Es muy importante censar o hacer el conteo, más que censar, que la palabra censar nos puede llevar a equívoco, dentro de los diferentes hábitats, ¿vale? Como podéis ver, en las zonas de olivares y mosaico de olivar con vegetación natural hay grandes densidades, y luego va bajando a matorral y pinar ya prácticamente casi inexistente. Y sin embargo el zorzal charlo pues está mucho más en el pinar y menos en el olivar. Esos son todos conceptos que luego tenemos que aplicar en la gestión de estas poblaciones, ¿vale? Los cotos zorzaleros, como os he comentado, es otro tipo de colaboración que implica que los gestores estén mucho más metidos en el proyecto, ¿vale? Los datos que se obtienen son muy importantes, y a los gestores de estos cotos se les dan unos manuales, ¿vale? Que llevan una ficha de campo como las que estáis viendo ahí. Vamos a tener conteos previos a las jornadas de caza, ¿vale? En las cuales se apuntan todos esos datos que veis ahí, pues el municipio, la fecha, el nombre de la zona, ¿sabes? Las coordenadas incluso, la hora, tal, y se van tomando todos los datos de avistamiento y eso. Y luego en las jornadas de caza también apuntamos todos los datos que vienen en esa ficha, ¿vale? Como os comenté, el tercer apartado es las anillas recuperadas. Esto es muy importante para conocer las migraciones de los animales, de los zorzales en este caso, y para saber de dónde vienen, hacia dónde van, cuántos kilómetros pueden llegar a recorrer y tal, ¿vale? Los sistemas un poco, pues como veis, pues las anillas recuperadas por cazadores, vemos las rutas migratorias y la supervivencia de cuánto tiempo puede llevar vivir un animal. Aquí veis sobre el mapa de España las anillas que han sido recuperadas. Estas son del año 2021, ¿vale? Que son 112, y ya en lo que llevamos de temporada 21-22 ya van recuperadas 40. Este año seguro que vamos a recuperar muchas más porque hay mucha más gente colaborando, pero podéis ver que las zonas que son zorzaleras de verdad, porque ahí está la provincia de Badajoz, que es donde más se han recuperado, Cáceres, tiene ahí a Córdoba, ¿sabes? La Comunidad Valenciana también está recuperando mucho, ¿sabes? Y bueno, como veis, son todavía, digamos, recuperaciones incipientes,
pero ya te muestra la colaboración de las personas. El que caza un animal, lo captura de la forma que sea, le ve la anilla y lo está mandando al proyecto para que nos pongamos en contacto con las personas que las han puesto. Aquí podéis ver quiénes son los países que anillan, ¿vale? Es muy curioso ver cómo Bélgica, que se ve ahí en chiquitito, ¿vale? De Bélgica se han recuperado 32 anillas. Eso no quiere decir que Bélgica sea el país que más zorzales tiene, pero sí es el país que más zorzales anilla. Las poblaciones más importantes de zorzal parece ser que están en toda la zona del norte de Europa, de Suecia, Noruega, Finlandia y tal. Pero esta gente pues está, digamos, anillando poco. Pero es curioso ver cómo hay animales que vienen incluso de la propia Rusia. O sea, fijaros la cantidad de miles de kilómetros que realizan estos animales. Ya se están teniendo datos de la edad de esos animales, de las rutas migratorias que están realizando, que son cosas que no se habían, vamos, ni imaginado muchos de los investigadores que están recibiendo esta información. Y bueno, de aquí con el tiempo acabará saliendo un proyecto científico bueno para conocer estas rutas migratorias del zorzal. Pero bueno, todavía como esto está en inicio, pues la verdad es que todavía no podemos tampoco sacar conclusiones, ¿no? Pero sí que es importante que veáis cómo estos animales se están recorriendo Europa de punta a punta. Y prácticamente hay gente que se piensa que es que vienen de Francia, ¿no? Bueno, como os comento, pues el zorzal eso llega en invierno desde su área de cría de Europa y nosotros lo cazamos en otoño e invierno. Se le está colocando, también es una tarea incipiente, los estamos poniendo GPS, como veis ahí en la parte superior de la pantalla. Se están haciendo algunas pruebas porque todavía no hay un modelo de GPS que sepamos que se adapte bien. Son pájaros de muy pequeño tamaño que recorren distancias muy grandísimas y que no sabemos hasta qué punto ese GPS les puede provocar que recorran menos distancia de la que deban. El otro día leía un estudio científico en aves de mayor tamaño que parece ser que el peso del GPS, si el animal tiene que pesar pájaro 10 gramos, si le pones un GPS de 3 gramos, el animal acaba pesando 7, porque tiene que adaptar su peso al peso total del conjunto. Y en este caso, si le colocas una mochila de 3 gramos, pues tendría que perder otros 3 para conseguir volar en las mismas condiciones. También se están examinando esos flujos migratorios con métodos bioacústicos. Se están colocando esos aparatitos en zonas donde se sabe que por la noche pasan los zorzales, y se están también obteniendo unos resultados muy muy curiosos, claro, examinando las grandes migraciones que claro, por la noche no tenemos capacidad de verlas, sin embargo podemos escucharlas, ¿vale? Y por último el anillamiento, que todavía no tenemos desde tanto Artemisan como las federaciones y tal, no tenemos permiso para anidar zorzales, porque el permiso de anillamiento entra dentro de todas las paseriformes, y eso a día de hoy lo está haciendo SEO, y de momento no tenemos permiso, pero bueno, en un futuro esperamos poder también hacer anillamiento nosotros y colaborar también de esa forma, ¿vale? La memoria de resultados del año 2020, en toda España pues se hicieron 196 censos a pie, se recuperaron 112 anillas y se inscribieron 54 cotos zorzaleros, ¿vale? Más de 300 cazadores, y como os he comentado, pues también se incluyó métodos bioacústicos, las rutas con GPS, y sobre todo se ha realizado mucha labor de comunicación, asistiendo a charlas, o dando charlas mejor dicho, en los diferentes cotos, a diferentes asociaciones que se han interesado por este proyecto, ¿vale? Si este es mi compañero, que no ha podido venir, se disculpa, me ha dicho que me disculpara con todos vosotros, porque se ha quedado con muchas ganas. Él, aunque vive en Ciudad Real, pero es de Trasierra, de un pueblo de aquí de la provincia de Badajoz, de la provincia de Badajoz, que además tiene bastante cantidad de zorzal y se está implicando muchísimo. Mi compañero José Antonio Torres, si tenéis cualquier duda o queréis hacer cualquier consulta sobre el proyecto Zorzales, o mandáis un email a esta dirección que pone ahí, o a ese teléfono, o os podéis poner, vamos, si os ponéis en contacto con nosotros, con la federación, ya sea conmigo, con cualquier persona de los que colaboramos con la federación, pues os explicaremos un poco cómo funciona esto, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar al PIRTE. Aquí no ha salido muy bien la foto, pero bueno. El PIRTE es el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea en la Península Ibérica, ¿vale? El PIRTE básicamente es una cosa que se inició en Extremadura sin saber todo lo que iba a pasar después a nivel nacional con la tórtola, ¿vale? Cuando se inicia este proyecto, para nada nos podíamos imaginar que íbamos a ver cómo en Extremadura se iba a prohibir
la caza de una especie cinegética con tanta tradición y tan querida por todos los cazadores como es la tórtola. Eso nadie se lo podía imaginar. Hemos puesto de nuestra parte todo lo que hemos podido, se ha colaborado con la administración en todo lo que se ha podido, se han hecho censos, se han hecho comederos, se les ha llevado, se les ha enseñado, se les ha dicho quién está gestionando bien, cómo se gestiona bien, pero con eso y con todo, cuando Europa manda, aquí todos tenemos, tanto para lo bueno como para lo malo, cuando Europa manda, todos tenemos que obedecer. Y Europa ordenó una moratoria y al final ha habido que hacer una moratoria. Ya os explicaré qué medidas se están tomando para eludir esa moratoria o eludir esa prohibición, pero en estos momentos, pues este año nos hemos visto que no se ha podido cazar la tórtola, ¿vale? Entonces, bueno, os voy explicando. En el año 2018 la Unión Europea aprueba el Plan Internacional de Conservación de la Tórtola Europea. Según ese plan, las causas más importantes del declive son pérdida de hábitat por todas partes, en la invernada, en la pasa y en la cría, unos niveles no sostenibles de caza y, por supuesto, la caza ilegal, ¿vale? El plan propone una serie de medidas para frenar el declive durante los años 2018-2028 y entre ellas la moratoria de la caza de la especie, que es rechazada por varios países, entre ellos nosotros, ¿vale? ¿Qué hacen las administraciones al respecto? Tras la aprobación del plan no se han promovido políticas ninguna activas para recuperación de hábitat. Es decir, Europa te dice los problemas son estos, pero no pone ninguna sola medida para arreglarlo, ¿vale? Van pasando los años y algunos países pues van prohibiendo o restringiendo la caza de la tórtola, ¿vale? Y en Extremadura la Federación Extremeña de Caza junto con Artemisa, ¿vale?, inicia en el año 2019 el proyecto de caza adaptativa de la tórtola, el proyecto PIRTE, ¿vale?, como algo novedoso que no se estaba haciendo en ninguna parte de España. De hecho, somos pioneros prácticamente en toda la Unión Europea, ¿vale? España pues tampoco ha promovido ni una sola medida para mejora de hábitat. O sea, Europa te dice que el principal problema que tiene la tórtola es la pérdida de hábitat y nadie mueve un solo dedo para recuperar ese hábitat. Es decir, que todos los dedos señalan al cazador como principal causante de ese declive de la especie, cuando la propia Unión Europea te está diciendo que ha sido la pérdida de hábitat, y todos los que estamos en el campo todos los días y tenemos abuelos que son cazadores y padres que han sido cazadores y tal, todos han visto cómo esos campos de trigo, cómo esos pipales y tal estaban hasta arriba de tórtolas, y de repente empiezan a desaparecer los campos de cultivo de cereal, empiezan a desaparecer los posíos, incluso las rastrojeras, todo, y a medida que ese declive de la agricultura sucede, pues también automáticamente todas las especies esteparias y todas las especies dependientes de esos campos cerealistas pues se vienen abajo. Pero no, los culpables los cazadores, ¿vale? La única excepción son Extremadura y Cataluña, que sí han promovido algún proyecto, como os comento, para la recuperación de la tórtola, ¿vale? Y vemos como en los últimos años la tórtola ha sido retirada de la orden de veda de varias comunidades, pues como Valencia, La Rioja, Asturias, Cantabria, y en la caza cinegética se fueron reduciendo los cupos, ¿vale? Hasta que ha llegado la temporada esta, cuando ya con la orden de veda sacada nos pegan el leñazo, ¿vale? Bueno, ¿qué hace el sector cinegético? Nosotros tenemos a nivel europeo una fundación, una federación, FACE, que se llama Federación Europea de Cazadores, ¿vale?, que colaboró en la redacción del Plan Internacional de Gestión de la Tórtola y que está promoviendo la conservación y gestión de la especie a través de las distintas federaciones. Y en España, pues la Federación Española de Caza y Artemisan, que han promovido la reducción de la presión de caza, reduciendo el número de días y reduciendo los cupos de caza, y proyectos específicos destinando fondos para esta conservación, como el PIRTE y proyectos de mejora de hábitats en Cataluña, ¿vale? Y por supuesto el Observatorio Cinegético, en el cual se han invertido ya más de 70.000 euros, ¿vale? ¿Qué ha hecho el propio sector cinegético? Pues reducir drásticamente la presión cinegética. Aquí veis la diferencia entre los cupos de la temporada 2019 y 2019-20 y la 2021. O sea, hay una reducción significativa, como veis en la columna que están en rojo, se reducen los días de una temporada a otra, en un 69%, las horas de caza en un 81%, ¿sabes? Eso en Andalucía. En Extremadura en un 57% y en un 73%. Pero vamos, como podéis ver, o sea, el sector cinegético se ha implicado mucho en la conservación de esta especie. Eso sí, sin en ningún momento proponer una
una moratoria de esta especie porque son especies que si dejamos de gestionarlas incrementamos el problema, ¿vale? Si a la especie lo que le falta es hábitat, los únicos que le están digamos dando comida y agua o que se están preocupando porque haya un poco más de comida y agua cuando llega la especie en el mes de abril o por ahí, o sea, es que no hay nada de comida en el campo para ellas, nada, porque entre los herbicidas, todos los campos arados y tal, no hay, en esa época no hay cultivo evidentemente de cereal que hayan germinado. Pues si los únicos que se están preocupando de mantener más o menos esas poblaciones son los cazadores, si quitamos esa parte, sea mucho sea poco, en el momento que estos cazadores dejen de cuidar a esa especie, pues evidentemente el declive va a ser mucho mayor. Bueno, como digo, esos son los números, aquí veis los de la temporada 19-20 y 20-21, pero durante la temporada 20-21 pues ha llegado la moratoria y nos cortaron la caza, ¿vale? Aquí veis también los datos de captura de tórtolas, que no están basados en que haya menos tórtolas ni muchísimo menos, sino esa reducción de días, esa reducción de cupos han provocado que cada vez se cace menos. No tengo los datos del año pasado, de la 2021, pero sí que os puedo adelantar que son un poquito más bajos que los de las 19-20. Pero es que quizás en esa temporada 2021 había muchas más tórtolas que la anterior, y este año, incluso con la moratoria, la gente decía que estaba viendo muchísimas tórtolas por el campo. Pero bueno, había moratoria y yo creo que en general la gente la ha respetado y no se ha cazado, ¿vale? Bueno, pasamos ya a ver un poco características del PIRTE. El PIRTE se basa en aportar comida a la tórtola, sobre todo a partir del momento en el que llega a la península. Son pájaros que llegan totalmente desfallecidos después de cruzar el estrecho, de recorrer pues todo el sur de España hasta nuestros cotos, ¿vale? Buscando sus zonas de cría y tal, y llegan totalmente desfallecidos. Yo no sé si este año habéis podido ver en las redes sociales y tal, no sé si fue en el término municipal de Badajoz, una persona que se acerca a una tórtola que está en un camino, la tórtola hace así un poco, la coge y el animal, o sea, lo tiene un día en casa y lo suelta y el pájaro se va volando. Llegó totalmente machacado del vuelo, de volar del viaje, hecha polvo. Pero simplemente bebió un poco de agua, comió un poco de grano y se fue tan tranquila. O sea, el animal no estaba para morirse, pero es que llegan a los cotos y no hay absolutamente nada de las especies que había antes, que estamos hablando, pues todas esas especies silvestres que en primavera pues ya empiezan a echar su fruto y que a día de hoy, pues debido a los herbicidas que se echan en todos los linderos y tal, están prácticamente desaparecidas. Bueno, pues eso, echamos de comer. Luego censamos, ¿vale? Esa persona que vaya escondida detrás de un seto está contando los pájaros. Tenemos que saber cuál es la población prenupcial, la población antes de criar, ¿vale? Estamos quitando días de caza, ¿vale? Los días de septiembre que ya dan, digamos, días de caza en vuelo hacia sus lugares de migración en África, se están suprimiendo prácticamente en toda Europa. Y luego, por supuesto, hemos reducido los cupos de captura a mínimo por lo menos, para que el cazador tenga un aliciente de seguir realizando toda esta tarea de vigilancia, control y seguimiento de la especie, ¿vale? En cuanto al estudio de gestión del hábitat y por los cazadores y gestores, bueno, ahí veis algunas de las tareas. Hemos hecho comederos, se han aplicado también, digamos, hemos arado zonas específicamente para ellas y tal, se hacen siembras específicas para la caza, bebederos para la caza, desbroce, ¿vale? Y bueno, pues se hizo un estudio, una encuesta a nivel nacional entre todos los cazadores, ¿vale? Viendo un poco, preguntándole cuáles eran las medidas principales que tomaban para gestionar esta especie. Pues más del 70% de los cotos que tomaban medidas pues tenían la suplementación alimentaria, sobre un 50% hacían gestión forestal como de broces y estas cosas y cultivos específicos para ellas, ¿vale? Y otro, pues, un 10% tomaban otras medidas, ¿vale? Como digo, las medidas más frecuentes, pues la suplementación de comida y agua, cultivos para la caza y gestión forestal, como he dicho, son un 50%, y medidas agroambientales ya en menor proporción. Fundamental, el 80 al 90% de esa gestión es pagada por cazadores. Aquí no hay subvenciones, ¿vale? El que se preocupa por la tórtola lo hace a nivel particular y no recibe dinero de ninguna parte, ¿vale?
y estos cotos que reciben ayudas parciales se deben a las ayudas agroambientales que digamos que se destinan a la agricultura, que en un momento determinado, cuando el cazador es también propietario del cultivo, pues la deriva un poco a la caza, ¿vale? Bueno, evidentemente el sistema que tenemos de conteo de las tórtolas, pues a través también del observatorio cinegético. Ya os he explicado el funcionamiento, que es muy sencillo. Ahí podéis ver el dibujo de un censo sobre una ortofoto, ¿vale? Como os digo, lo bueno de esto es hacerlo una vez, otra vez y otra vez, ¿vale? Aquí estarían el listado de censos que ha realizado esta persona en su coto. En otras zonas del coto pues tendrá otros y tal. Y ya digo, muy importante para saber esa tendencia y esa evolución de las poblaciones, ¿vale? La primera campaña del PIRTE, ¿vale? Teníamos 400 usuarios, se censaron 102 cuadrículas, ¿vale? Se repartieron los chalecos estos, que están tan chulos, ¿vale? Yo os animo a que os apuntéis porque creo que todavía quedan chalecos y todavía los están repartiendo. Y una vez que te apuntas, te mandan el chaleco antes de que empieces a hacer censo, o sea que está muy bien, ¿vale? Aquí podéis ver, en el año 2020 se hacen 79 cuadrículas, ya en 2021, como os he comentado antes, con el esfuerzo de la Federación Extremeña de Caza y de las personas que colaboran con ella, ¿sabes? Muchos cotos sociales, muchísimas personas que se han molestado en participar. Pasamos de 79 cuadrículas a 145, ¿vale? Y esto todo básicamente se hace con 25 censadores y hay un total de 252 censos, ¿vale? ¿Cómo se hace este proyecto? ¿Cómo se lleva a cabo? Tenemos varios cotos. Tenemos exactamente dos cotos privados en el término municipal de Garlitos, que está aquí relativamente cerca, y en Garlitos hay un social y un privado. Y en Monroy, en la provincia de Cáceres, tenemos también un coto social y un privado que colaboran, ¿vale? Hemos tratado de coger, digamos, cotos de diferentes formas, en Cáceres y en Badajoz, para que cuando obtengamos datos, digamos que sean, digamos, extrapolables a toda la realidad del territorio extremeño, ¿vale? El coto de aquí de Garlito, el coto social, para mí es un ejemplo de gestión. Lo llevan los propios cazadores del pueblo, están todo el mundo muy implicado, ¿vale? Y bueno, este coto es bastante amplio, son 500 y pico hectáreas, no, 5.000 y pico. Y bueno, aquí está colaborando los cotos de caza, la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Cazadores y Artemisa. El terreno es un terreno de dehesa con encina pastizal y algo de sierra, ¿vale? El coto se divide en diferentes unidades de gestión, ¿vale? En esas unidades de gestión ponemos, como veis, es un terreno, hacemos una zona arada para que la tórtola coma allí, ¿vale? Y según el tipo de terreno, en algunos le hemos puesto cercados, en otros hemos probado también a ponerles comederos en alto, ¿sabes? Intentando facilitarle a la tórtola el acceso a la comida y también intentar sacar conclusiones que se puedan extrapolar luego a otros cotos, evidentemente, ¿vale? Fundamental el aporte alimentario desde mayo a septiembre. No vale decir, no, como yo voy a cazar en septiembre o en agosto voy a hacer la primera tirada, pues a mediados de julio le echo un poquito para traerme a los pájaros nuevos y tal. Si queremos de verdad influir en la gestión de la tórtola, la comida la tienen que tener antes de empezar a criar. El éxito de este proyecto se basa en que la población nidificante en un coto se multiplique, ¿vale? La mayor mortalidad que tiene la tórtola ahora mismo no es ni por la caza, ni por los depredadores, ni nada. La mayor mortalidad, con diferencia, y cualquier estudio que os lo dice, es en la migración. Entonces, nosotros prácticamente, evidentemente matamos mucha tórtola cazando, pero si lo comparas con la migración es una mortalidad mínima. ¿Qué hay que hacer? Pues conseguir que la tórtola, que tenga mucha comida y muy buenas condiciones para criar, en vez de una cría te saque dos, en vez de una pollada te saque dos polladas, ¿vale? De esa forma, multiplicando la población y tú manteniendo unas capturas, digamos, ajustadas a una lógica cinegética de gestión, es decir, pues calculas más o menos un tercio de la población nidificante y tal a la hora de cazar, vas a conseguir que esa población se vaya incrementando.
Si sacas 2 polladas, pues siempre va a ser más fácil que la población se multiplique a que si sacan una nada más, que al final, solo con lo que se muere en el viaje, al final cada año tienes menos pájaros, que es lo que está pasando hasta ahora. En Extremadura hay miles de hectáreas en las que no se caza la tórtola. ¿Y entonces por qué cada vez hay menos? Pues porque no querían bien, ni más ni menos que eso, ¿vale? Aquí tenéis algunos tipos de... o sea, el coste de comida por... las distintas unidades, vamos, el dinero que se ha gastado en comida en los distintos comederos, está en inglés. Y aquí las actividades que algunas de las que hemos hecho. Tenemos la vigilancia desde apostaderos. La zona arada que se ve al fondo son estas unidades de gestión donde les echamos de comer. Realizamos por lo menos 3 o 4 censos antes de la época de cría, y después, justo antes de la época de caza, también hacemos censos. Y cuando ya termina la época de caza, antes de que finalice la migración, volvemos a hacer censos también. Como veis, aquí los censos del año 2019 y 2020, en junio-julio, finales de julio y a mediados de agosto, ¿vale? En función de cómo haya sido el año, pues unas veces pues vemos que las poblaciones suben, bajan, los animales se desplazan y tal. Veis también, este es un recorrido que se realizó con la aplicación CenseData, ¿vale? Cómo se recorrió el coto. En esta época se hacían con estaciones de censo. Te parabas cada X metros y te paras a escuchar los pájaros, que es lo que está haciendo aquí el compañero Gregorio Rocha, no sé si lo conocéis, es de por aquí de la zona. Pues cada kilómetro así te bajas del coche y escuchas a los machos cantando, ¿vale? Eso en la época de antes de, sobre todo mayo, junio, es increíble ver con qué, vamos, la calentura que tienen estos animales, con qué facilidad los escuchas en zonas donde te crees que no hay un pájaro. Te vas a primera hora de la mañana y es una satisfacción escuchar y decir, coño, yo que pensaba que aquí no había tórtolas, pues mira, he hecho un censo de 5 kilómetros y he contado 3, pero por lo menos las hay, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué tendencia tenemos en la tórtola? Pues evidentemente la tendencia desde los años 80 ha sido un declive total, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si veis el detalle de los últimos años, de los datos de SEO BirdLife, se ha producido desde el año 2014 un ligero incremento, o por lo menos un cambio en la curva, que nos indica que hay una tendencia de mejora, ¿vale? Esa tendencia de mejora no la han querido ver en Europa, no nos han hecho caso, ha sido lo que ellos analizan que la curva de la figura que veis a vuestra derecha, pues sigue la tendencia, aunque no tan inclinada como en los primeros años, pero sigue teniendo una tendencia negativa. Claro, si coges los 10 últimos, sí que ves la tendencia positiva. Esto es ver el vaso medio lleno, medio vacío, digamos. Con eso y con todo, pues tenemos que hacer lo que nos dice Europa. Europa nos ha dicho que esa tendencia es negativa, moratoria que te crió, y este año no se ha cazado, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué se hace? Desde Extremadura se plantea, ¿qué hacemos? Pues para hacer una mejora que implique que esa tendencia siga mejorando y que nos quiten la moratoria. Se analiza toda la situación tanto con el Ministerio, o sea, digamos reuniones a todos los niveles, ¿no? La Federación Extremeña de Caza se reúne con la Federación Nacional, con Artemisan, con todos los estamentos de investigación, digamos, el IREC, tal, y ya trasladan la consulta al Ministerio, que la traslada a Europa, y nos dicen, por supuesto nos metieron la carta de infracción, pero ya se busca una solución, ¿vale? Esto es importante. Esto que parece que es simplemente una resolución más, algo que aparece en el BOE, que bueno, estas cosas no las hace caso a nadie, esto tiene muchísima más importancia de lo que parece. El primer plan de gestión de caza adaptativa que se realiza en España, y podría decir que casi el primero que se realiza casi a nivel europeo. Es la primera apuesta firme que hace la administración por seguirnos dejando cazar, ¿vale? Pero esto no es un cheque en blanco. Esto es un compromiso de las dos partes. La administración se compromete a dejarnos cazar a cambio de ¿qué? De una serie de medidas, de que tomemos una serie de medidas que son fundamentales para la gestión de una especie, ¿vale? En primer lugar, esta resolución, por supuesto, marca la cuota cero. Esto fue publicado el 8 de julio, a prácticamente un mes vista de que empezara la media veda, nos dejan sin cazar la tórtola,
muchos cotos ya lo tenían organizado, habían echado de comer, tal, pues ahí ponen el cupo cero, se acabó la tórtola en la temporada 21-22, ¿vale? Sin embargo, automáticamente hablan de establecer un inventario de cotos participantes en el plan de caza adaptativa de la tórtola, al que podrán inscribirse los cotos entre el 1 de julio y el 31 de octubre, ¿vale? Estos cotos se comprometen a realizar censo de tórtola mediante recorridos de observación y escucha en vehículos a pie, es decir, aplicar las técnicas que hemos visto de control de poblaciones durante los meses de mayo y junio, siguiendo las indicaciones del dístico publicado para tal fin en tal sitio. Es decir, prácticamente están diciendo, queremos que utilicéis la aplicación Zendata, ¿vale? Luego te dicen, bueno, que de forma complementaria y opcional también puedes hacer los censos en zonas de alimentación, pero ellos lo que quieren es que tú censes en mayo y en junio haciendo estos recorridos que ya hemos explicado, ¿vale? Y ahora, lo más importante, para favorecer la recuperación de la tórtola, los cotos inscritos deberán justificar la realización de medidas de gestión de hábitat, ¿vale? Ya la administración nos está obligando a los cazadores a que si queremos cazar tenemos que seguir lo que decía el plan de recuperación de Europa del año 2018, es decir, hay que hacer mejoras de hábitat, ¿vale? ¿Cuáles son esas mejoras de hábitat que nos dice la Junta que tenemos que hacer? Pues propone 4, de las cuales hay que hacer 2, ¿vale? Son relativamente sencillas de cumplir, ¿vale? Podemos hacer realización de siembras de al menos 1 hectárea de cereal o leguminosa o oleaginosas, tal, evitando su cosechado antes del 1 de septiembre, ¿vale? Así como la utilización de fitosanitarios, evidentemente. Ahora, recuperación de bosques y arbustos del entorno para que tengan zonas de nidificación, establecimiento de puntos de agua o aporte de alimento en grano entre mayo y junio. Es decir, que cualquier coto normal y corriente, cumpliendo con las 2 últimas, es que lo hacemos en todos los cotos que gestionamos. O sea, no nos tiene que venir nadie a decir cómo tenemos que gestionar, porque esto ya se estaba haciendo, ¿vale? Entonces, puntos de agua ahí en todos los cotos, ¿vale? Porque nos encargamos de que cuando llega el verano nuestras especies de caza menor tengan agua, y el aporte de grano, pues eso, en vez de coger y echarlo un poquillo más tarde, pues se empieza a echar en mayo, junio y punto, ¿vale? Y luego, pues la ejecución de estas medidas pues serán verificadas por los agentes del medio natural, ¿vale? Y de forma individualizada por coto te asignarán un hipotético cupo de caza, ¿vale? Es decir, la administración va a ir al campo, va a comprobar que tú estás cumpliendo con las medidas que te han propuesto y te va a asignar un cupo de caza. Joder, pues ya estamos cazando, pero ya no estamos cazando como la relación que hacía al principio. Ya no vamos al campo a coger setas, que si me encuentro debajo de una encina 10 boletus, me los llevo los 10. No, nosotros vamos a ir al campo, vamos a censar, vamos a ver cuántas especies tenemos y vamos a establecer un cupo que sea sostenible en el tiempo, porque lo que queremos es no cazar 100 tórtolas ahora y que se acaben para siempre. No, si tenemos que cazar 10 todos los años, pues 10 todos los años, pero que las tengamos durante todos los años, ¿vale? Esto debe suponer un cambio. Esta resolución, que parece una tontería, que tiene rango de resolución, que es que una resolución no es nada, es muchísimo más importante para la caza de lo que muchas personas se pueden pensar. ¿Vale? Y bueno, no quiero acabar sin comentar que cuando las barbas del vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Los zorzaleros ya han visto lo que ha pasado con la tórtola y no quieren que les pase a ellos. Los codorniceros ya han visto lo que ha pasado con la tórtola y no quieren que les pase a ellos. Todo el mundo que gestiona especies migratorias está empezando a meterse en la aplicación Zendata, a implicarse en esta gestión, porque están viendo que mañana, o sea, hoy han empezado con la tórtola y lo estamos solucionando de una forma, pues antes de que me metan mano y me metan una moratoria de la codorniz, una moratoria del zorzal o una moratoria, bueno, a la perdilla también le están empezando a meter mano, pues vamos a empezar a aplicar las medidas que sabemos que antes o después nos van a pedir, ¿vale? Así que nada, hay una foto de esa zona de Garlitos en la cual es un coto estupendo que está muy bien gestionado. Tengo que decir que el coto de Castiblanco también es un ejemplo de gestión en muchísimas cosas, gracias aquí al señor presidente que se preocupa por ello. Y bueno, que ese ejemplo debería ser seguido por muchas más zonas de Extremadura, que poco a poco, yo creo que como una manchita de aceite se va extendiendo poco a poco muy despacio, y que bueno, espero que esto que os he explicado hoy os vaya a servir un poco de aliciente para empezar a utilizar estas aplicaciones y colaborar en estos proyectos en la medida que podáis. Muchas gracias.